Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de AILTV, espacio informativo de la Escuela Nacional Sindical. A través de nuestro canal de YouTube les estamos acompañando con algunas historias de sindicalistas y les presentamos análisis de los temas que son agenda en la ENS. Queremos agradecerles por la buena acogida y los comentarios que hemos recibido de la primera edición de AILTV. Si no la han visto, se las dejamos en la descripción de este video. También las y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones para que se enteren cada vez que subamos un nuevo video. Y de nuevo, los queremos invitar a que nos dejen sus comentarios, cómo les parece este contenido, qué temas les gustaría que abordemos. En esta edición tendremos la historia de un grupo de trabajadores adultos mayores que a pesar de tener la edad no se han podido pensionar y siguen dedicados a las labores del campo en una empresa palmera. También hablaremos del informe de coyuntura económica, laboral y sindical de la Escuela Nacional Sindical. Presentaremos un perfil de David Martínez, un dirigente sindical del Meta que ha sufrido en carne propia la violencia, y finalmente vamos a conversar con la abogada boliviana Flavia Marco Navarro, experta en género. Estuvimos en San Alberto Cesar, conversando con un grupo de trabajadores adultos mayores. Sus edades oscilan entre los 60 y 80 años. No se han podido pensionar, pues sus empleadores nunca les pagaron las semanas cotizadas, aunque sí se las dedujeron de su salario. Este grupo de abuelitos siguen dedicados a las labores del campo en una empresa palmera a pesar de la edad y de diferentes enfermedades, algunas laborales. Trabajan de 6 a.m. a 12 del mediodía. En la actualidad, el sistema pensional colombiano permite que los hombres se pensionen a los 62 años de edad y las mujeres a los 57 años. Pero en la realidad hay muchos adultos mayores que no tienen esa posibilidad, pues su vida laboral se desarrolló en la informalidad o muchas de las semanas cotizadas no les aparecen en el sistema. Con la edad cumplida, muchos adultos mayores deben seguir trabajando. En San Alberto Cesar nos encontramos un caso particular, un grupo que trabaja para las empresas Ceres Agro y Agroingenio. Estas empresas fueron conformadas después de que los trabajadores tercerizados de Indupalma realizaran una huelga de 21 días en enero del 2018. Conversamos con ellos sobre las razones por las que aún no están pensionados. Nos robaron la semana las cooperativas y ahí estamos llevados. ¿Qué más podemos hacer? Porque las cooperativas cuando metió la empresa aquí se robaron todas las semanas de pensión. Las cooperativas, los llamados gerentes, pícaros. Nos robaron las semanas cotizadas, de unos 7, 8 años más o menos que se perdieron. Nos cobraron la pensión y no pagaban a dónde tenían que pagar. Y desgraciadamente pues las semanas no lo tomaban a uno porque en ese entonces había como la empresa por eso no se preocupaba, sino la empresa lo importante era que le trabajaran, así usted no resultara en el seguro ni nada, así no le pagaran pensión. Sí le descontaban a uno, pero entonces los 5 primeros que iban en la planilla, esos los que reportaban. Los que seguían de ahí para atrás, ellos no paraban. Y eso era culpa de la empresa, porque no le estaba trabajando en la empresa, ¿cierto? Y que en ese entonces nos preocupaba por eso. Gracias al proceso de formalización, el sindicato logró que la empresa los aceptara a pesar de todas las restricciones médicas que algunos de ellos tienen. 6 infartos y tengo un catete en el brazo izquierdo, me están haciendo diálisis. Tengo el riñón izquierdo infectado. Yo era para que estuviera yo en mi casa ahí descansando porque me están haciendo diálisis y tengo que ir 3 veces a la semana a Bucaramanga. Yo ya tengo 6 cirugías que me han hecho, me tienen que hacer otras 2. Estoy enfermo de la pierna, me quedé perdido, sufro de los pulmones, sufro de los brazos, estoy vuelto nada, o sea que ya no puedo ni trabajar. Me siento acá, digo una bandeja de agua y... Las labores que les son encomendadas a ellos son diferentes, pues su capacidad de trabajo se ve menguada por la edad y por las diferentes enfermedades que les aquejan. Y no estoy erradicado, barriendo todos los días, recogiendo, haciendo palos para meterle a la antena, la de afuera y la de adentro. Le hago todo eso. Hoy estaba haciendo cinta para darle a la gente para que llevara para La Palma, que ellos llevan cinta para amarrar eso.
cuál palma está buena, cuál está mala. Como yo ya había hecho el curso para esto, para afilar ganchos, entonces me dijo, le dije al abogado que yo me la pasaba que aburrido, que me diera algo que hacer, o que me mandara para abajo. Entonces me dijo que no podía, tenía una restricción y que yo no podía. Entonces me dijo que si quería afilar ganchos aquí en la casa, yo le dije que sí, yo podía afilar aquí ganchos. Entonces me trajeron estos palos y todo, y las piedras y cuchillos, y yo sigo afilando ahí. Y aquí pues ya voy desde la pandemia, estoy aquí afilando. Voy como para 2 años. Botar hoja, oficios varios. Reconocen que la organización sindical es necesaria para la defensa de los derechos laborales. Yo digo que son buenas y hacen falta porque siempre tiene uno mucho apoyo, uno como trabajador, siempre tiene un respaldo de la organización sindical. Pero nunca había tenido la oportunidad hasta ahora que ingresé, que me afilié a este sindicato, a Cinturinagro Seccional San Alberto, por parte de la Junta, de todos que han llevado el proceso muy adelante. Muy bueno, a mí me ha gustado mucho y me gusta y quisiera seguir adelante con estar ahí metido también, apoyando a la gente que trabaja para que no les violen los derechos. Quisiera aprender bastante de eso. Pues nos contrataron, pues gracias a Dios, por medio del sindicato, estamos allá. Que el paro que hicimos, que en los 21 días que hicimos, nos sirvió mucho para todos. Y gracias a Dios estamos allá, si no estuviéramos todavía más mal todavía. Pues gracias a Dios, si no fuera por el sindicato yo no estaba ahí trabajando, ya estaríamos por fuera, porque la empresa a nosotros no nos reconocía como trabajadores de la empresa. Con tantos años que le hemos trabajado, enriqueciéndola, y a nosotros nos tenía contra el suelo. Yo del sindicato no pienso nada, yo lo que pienso es que ellos están haciendo un labor bien bueno con nosotros, todos los trabajadores. Yo por ese lado los quiero mucho a ellos, a todos los quiero. Esperan pensionarse, descansar, pero también seguir haciendo algunas actividades. Bueno, me buscaría otro trabajito por ahí para medio comer, por ahí para ahorrar. Por ahí otra cosita por ahí que sea fácil. No para el campo, porque yo para el campo ya no sirvo, porque yo la pierna no me sirve. Y si son los brazos la misma, yo tengo accidentes en los brazos. ¿Qué más se puede hacer? Y ahí hacer práctica en sí, que la puedan dar, o sea, no está si uno estuviese en la casa. Creo que uno va a obligar a salir. Y por eso es que estamos así, ya con 71 años, quiero tirando garabato. ¿Ah? Yo lo que tendría que hacer es que comprar mi ranchito para tener de vivir, que no lo tengo. Soy pobre, yo vivo solo. No tengo obligación ahora porque me siento solo, mejor dicho, porque no cuento con nadie. Mi familia es muy pobre también. Y tenemos que trabajar para ganarnos el pan de cada día. Bueno, yo el pensamiento mío es que si yo agregara a agarrar la pensión me compraría por una carreta para ir a vender yuca y plátano, porque para uno sentarse tampoco no alcanza a comerse la pensión. Porque uno ya viejo se sienta, se tuye y baila. Toca hacer tantica labor porque si no se jode. Lo mío era comprarme un carro de esos y vender pescado, porque aquí el pescado está muy caro, yo lo dejaba más barato a la gente, a los compañeros míos de trabajo. Y usted tiene que comprar una libra de pescado, 12.000 pesos, 8.000 pesos. No, eso es mucha plata para uno que, mejor dicho, pongamos yo que no tengo casa aquí, si no vivo es alquilado. Tengo que pagar 400.000 pesos, chan con chan, si no, me sacan de la casa. Y ahorita que los hijos a veces me ayudan ellos, la hija y un hijo. Porque el otro sí está por fuera también, está trabajando de cuenta de él. Él sí tiene también la casa alquilada por aparte. Entonces por eso que si yo saliera pensionado, mejor dicho, eso es lo que primero que hacía, comprarme un triciclo y ponerme a vender pescado. Pues ahí sí, tocaría que pensarlo bien. ¿En qué va a ocupar uno el tiempo libre? Ay, Dios mío, me echaría aire todos los días, porque tanto que uno se mata, Dios mío. ¿Qué tal uno que Dios lo quiera y que lo pensionaron y seguir por lo mismo? No, para mí no sería eso.
Me iría a disfrutar con mi familia, lo que no ha podido hacer pues lo haría. Yo me iría a descansar, descansaría porque imagínense, ya tanto tiempo trabajando y de pronto pues si hubiera formas de un negocio o alguna cosa, lo haría, ¿no? Montar algún negocito, ya que fuera más viable, más descansado. Pero por lo pronto descansar. Finalmente, algunos de los adultos mayores trabajadores tienen puestas sus esperanzas en la reforma pensional que fue presentada en el Congreso. Pues yo diría que es muy importante y estoy esperando, o sea, yo soy una de las personas que estoy esperando que aprueben esa reforma pensional, porque es muy importante para nosotros. Pienso que ojalá la aprueben, ¿no? Como todos los años, la Escuela Nacional Sindical presentó su informe de coyuntura económica, laboral y sindical. Este año el documento lleva por título Debates en torno a la reforma laboral en Colombia, contexto, análisis y proyección del sindicalismo en la propuesta. Un grupo de investigadores de la ENS trabajó durante varias semanas en recopilar datos y cifras que dan cuenta de la importancia que tienen las reformas que hacen trámite en el Congreso para las y los trabajadores del país. Vamos a ver una conversación entre los investigadores y una invitada especial. En la Escuela Nacional Sindical acabamos de presentar el informe de coyuntura 2022. En un contexto nacional complejo, un país con altos niveles de informalidad, un país con altos niveles de desigualdad, con brechas amplias de género, con un conflicto de fuerzas evidente en los medios de comunicación, en los argumentos de la oposición. Es importante entonces conversar un poco alrededor del tema de ese informe de coyuntura que específicamente analiza la reforma laboral y los debates alrededor de la misma a través de los datos, del análisis objetivo del equipo. Entonces yo quisiera que justo en esa línea de cambiar esos pensamientos, de ser más objetivos y teniendo en cuenta que este informe de coyuntura presenta datos, estadísticas, análisis que nos llevan precisamente a eso, pues ¿por qué no hablamos un poco de esos mitos que se están presentando alrededor de la reforma laboral y que con una lectura juiciosa del informe de coyuntura tendríamos argumentos pues suficientes para rebatirlos? Empecemos por el de los costos laborales. ¿Qué tan cierto es que la reforma laboral va a aumentar los costos laborales hasta o más del 30%? Bueno, primero que todo, la reforma lo que quiere combatir son los ingresos bajos de los trabajadores y trabajadoras. Y digamos que trato de generar esta idea fuerza, porque al combatir los ingresos bajos, pues en materia de los empresarios, a propósito del tema de costos, pues también se le está diciendo a la sociedad colombiana, digamos, unas cifras imprecisas en cuestión de cuánto puede aumentar el costo. Primero que todo, pues, de acuerdo a estudios que ha presentado FEDesarrollo y que ha pagado incluso la misma Federación Nacional de Comerciantes, plantean que estos costos aumentarán el 30%. Cuando nosotros mirábamos detalladamente cuáles eran los factores de costo de la reforma laboral, encontrábamos entre ellos uno que dentro de ese 30% estaba incluido el 16% del porcentaje de la concertación del salario mínimo que se dio en el mes de diciembre. Digamos que a ese 30% reduzcamos el 16%. Otro de los factores de costo que encontramos es que a razón de los cambios en la jornada de trabajo aumentaría un 2% los costos laborales. Pues la reforma laboral, quiero aclarar que no toca ningún aspecto de la jornada de trabajo y que este factor viene gracias al gobierno anterior en cuestión a la ley 2101 del 2021, que paulatinamente aumentará los costos y que para este año, a partir del 30 de julio, la jornada laboral se reduce de 48 a 47 horas, digamos que fue una medida del gobierno anterior. Muy bien, yo quisiera hacer una pregunta abierta, siguiendo con esa línea de los mitos, y es que escuchando a veces el discurso, en particular de la directora regional de FENALCO, la Antioquia,
manifiesta que los jóvenes colombianos no quieren tener contratos formales de trabajo, ¿cierto? Los que tenemos la oportunidad, particularmente pues es mi caso, de ser docente universitario, de conversar con muchachos y muchachas todos los días, pues tenemos una visión como distinta del asunto, ¿cierto? También puede ser que depende del estrato social en el que se haya hecho la encuesta, pero ha sido un argumento constante de que el mundo del trabajo se transformó y que los jóvenes hoy día no quieren contratos formales de trabajo como sí lo querían sus padres y sus abuelos. ¿Es un mito? ¿Qué piensan alrededor de ese argumento? ¿Es una realidad? Bueno, yo creo que a ese respecto hay una suerte de falso dilema que se nos plantea a los jóvenes, ¿no? Y creo que es importante situarlo. Y nos están hablando de algo en los que insertos en un mercado laboral no tuvimos realmente posibilidad de acceso, no nos plantean, y por eso digo que es un falso dilema, ¿no? Como se nos plantea, por ejemplo, el dilema de la libertad de movilidad, de poder renunciar a nuestros empleos y acceder a otros, etcétera. Pero ojo, la mayoría de la población joven en Colombia no tiene una política, supongamos, o un acceso a su primer empleo vía contrato a término indefinido. Nos están hablando de algo que nunca hemos tenido. Es decir, no podemos decir siquiera muchos jóvenes en el país, y cuando hablo de muchos, estoy hablando de más de la mitad de las personas jóvenes en el país que tienen un empleo, no han accedido vía contrato término indefinido. De hecho, muchos de nosotros no accedimos vía propiamente un contrato laboral, ¿cierto? Entonces, en ese orden, creo que el primer debate que debe haber alrededor de esto es que se nos plantea el falso dilema de la libertad cuando realmente no hemos tenido algo, ¿cierto? No se nos ha dado. Yo creo, para complementar lo que dice Giancarlo y de la forma en la que tú lo preguntas, ¿no? Entonces, este mito o esta falsedad de que un trabajador, un joven, no quiere un contrato formal, no, eso no es cierto. Los jóvenes y las jóvenes puede que quieran flexibilidad laboral, puede que quieran ganar en proporción al tiempo que trabajan, puede que quieran trabajar desde casa, puede que quieran posibilidades de ascenso o de expresar su creatividad en el trabajo. Nada de esto está excluido del contrato de trabajo. Entonces se hace una falsa idea de que el contrato de trabajo y una vinculación formal es trabajar de 8 a 12, de 2 a 6, amarrado a un escritorio bajo 4 muros, con un trabajo absolutamente denigrante y con un salario mínimo legal mensual vigente y no va más. Y eso nos sirve, por ejemplo, para la discusión del trabajo en plataformas digitales, que ha girado en medio a estos dos mitos también, y es que un trabajador de plataforma digital, por el hecho de tener un contrato de trabajo que propone la reforma laboral, no va a ganar más de salario mínimo legal mensual vigente y que va a tener que cumplir un horario. Nada de eso es cierto. El contrato de trabajo lo que te da es unas garantías de un salario digno. El contrato de trabajo lo que te da es una garantía de no explotación, unas prestaciones sociales, estar afiliado a la seguridad social, tener protección en salud, cotizar a pensiones, tener protección frente a riesgos laborales, pero no implica, no es obligatorio ni tener que ganar el salario mínimo, porque yo puedo en un contrato de trabajo fijar un salario flexible, o puedo en un contrato de trabajo fijar un salario a destajo, por ejemplo. Entonces con la plataforma fijar que me va a pagar por kilómetro, o por entrega realizada, o por horas. Eso se puede seguir pactando y no implica, digamos, esta rigidez que le quieren indicar al contrato de trabajo para decir que el contrato de trabajo está llamado a la extinción. Yo quisiera agregar un par de cosas que me parecen interesantes del tema, y es que de todas maneras también hay un asunto de evadir una responsabilidad social y política, porque realmente hay una cantidad de jóvenes que ni siquiera estudian ni trabajan, entonces le ponen la discusión a la reforma laboral cuando realmente hay una cantidad de procesos que resolver, y sobre todo aumentar incluso la productividad
y además los puestos de trabajo en el país, que no existen. O sea, es que no podemos pensar que todos los jóvenes están trabajando, eso es falso. Y lo otro es que también, o sea, el mundo laboral está cambiando, pero también nos ponen en una discusión que es muy compleja, porque sí es cierto, pero no va a desaparecer la industria, no va a desaparecer otras formas de labor, y no vamos a poder decir que todos los jóvenes quieren trabajar como nómadas digitales. Eso es falso, ¿cierto? Y no hay mercado para todos, pues. Pero entonces el asunto es que esto también lo están complementando con una discusión que me parece bastante compleja, y tiene que ver con que se dice dentro de los mitos, justamente, que también creo que ustedes tienen cosas que decir ahí, es que dentro de los mitos que se dicen de la reforma laboral es que la reforma va a desestimular la contratación, ¿cierto? O sea, es como en particular, el ejemplo que siempre ponemos acá, trabajo doméstico, es que si las formalizamos, entonces que la gente no va a querer contratar servicio doméstico, que porque entonces eso les genera mayor carga económica y no sé qué, pero eso mismo pasa con los jóvenes. Entonces no van a querer contratar a un joven su primer empleo, ¿cierto?, como practicante, porque resulta que hay que garantizarle derechos. Entonces me parece que es un asunto muy teso frente a las condiciones reales de acceso al mercado. Hay un tema que no podemos dejar de discutir cuando hablamos de reforma laboral, y es el papel del movimiento sindical en la construcción del proyecto de reforma laboral, ¿cierto? Y cómo la reforma laboral busca fortalecer el movimiento sindical, reconocerlo como un actor político y generador del desarrollo, un actor de incidencia. Entonces es fundamental en este proyecto de reforma cómo se resaltan los procesos de unificación sindical y de negociación por rama como mecanismos para fortalecer el movimiento sindical, pero también como mecanismo para la defensa integral de los derechos de todos los trabajadores y las trabajadoras colombianas, no solamente de los que están sindicalizados. Y eso es un asunto importante decir. Uno de los mitos que se ha hecho rampante en los medios es que la reforma laboral solo defiende los derechos de quienes están en el movimiento sindical, cosa que a ojos vistos es falsa. Pero hablemos un poco de cómo se promueve la unificación sindical y la negociación por rama y qué ventajas tiene esto para los trabajadores del país. Giles, yo creo que algo para resaltar con esto que me parece muy importante de contexto, y es cómo funciona el sindicalismo y la negociación colectiva y la huelga en los países desarrollados. Porque los gobiernos anteriores y los partidos tradicionales y el empresariado insistió muchísimo en que Colombia entrara a ser parte de la OCDE. Y la OCDE no es cualquier organización, no es una organización de derechos humanos en sí misma, es una organización para el desarrollo económico. Y los países que son integrantes de esa organización para el desarrollo económico tienen un modelo de sindicalización muy fuerte, donde la mayoría de trabajadores y trabajadoras están afiliados a un sindicato, donde de hecho los sindicatos coadministran empresas en varios países, y acá eso nos parece que es terrible, ¿sí? En esos países donde la sindicalización es muy alta, la cobertura de la negociación colectiva es aún mayor por este modelo de negociación multinivel, de negociación por rama, ya se le llama de negociación centralizada, donde los sindicatos además no negocian solo por ellos, sino que sus acuerdos colectivos por efectos de esta negociación se extienden a trabajadores no sindicalizados. Muy bien. Yo quiero una cosita chiquita. El sindicalismo, a ver, el reconocimiento de la reforma frente a este derecho colectivo también abre la posibilidad de que pensemos el sindicalismo en otras dimensiones. Es la posibilidad, por ejemplo, de renovar las discusiones sindicales, es la posibilidad incluso de que nos pensemos el rol real de la democracia y el diálogo colectivo desde el sindicalismo. Por supuesto hay diferencias en muchos aspectos históricos, incluso en la manera en que funcionan los sindicatos en Colombia, pero también me llama mucho la atención porque abre la posibilidad de que podamos trabajar con sindicatos como el de trabajadoras domésticas. Sindicatos que no son sindicatos formales, que no tienen, incluso difícilmente se puede identificar cuál es la patronal, pero digamos que eso nos da la posibilidad también de reducir el tema de la estigmatización
negación que hay alrededor del sindicalismo, ¿cierto? Hay que reconocer como derecho, y creo que eso, a pesar de que está en la Constitución política, en Colombia no se reconoce. Entonces la reforma laboral le da un piso, una vez más, al reconocimiento de la libertad sindical como un proceso que se debe incentivar desde el mismo Estado. Muy bien, muchas gracias. Queremos agradecer a todas las personas que nos ven en AILTV. Los invitamos también a consultar el texto del informe de coyuntura elaborado y presentado por la Escuela Nacional Sindical, el cual estará colgado en su página web, y que nos sigan acompañando en AILTV, en AIL Radio, en la Agencia de Información Laboral, como un medio, un mecanismo de estar informados sobre los temas estratégicos, coyunturales y estructurales del mundo del trabajo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y nos vemos en una próxima edición de AILTV. Muchas gracias. David Martínez es un líder social y sindical que vive en Medellín del Ariari, corregimiento del municipio del Castillo, en el departamento del Meta. Él y su familia han vivido el terror de la violencia y el desplazamiento forzado perpetrado por diferentes grupos armados, que durante el 2002 y el 2006 violentaron cerca de 700 familias bajo la modalidad de diferentes delitos. Esta es su historia, un relato de resistencia, resiliencia y amor por la memoria y la vida. David Martínez, para muchos y muchas, es una persona que para nadie es, digamos, eso no estaba escrito en el libreto, porque a mí me han visto como, o sea, que nunca pensaban que uno se iba a meter en este cuento, porque quizás me miraron en otros roles, pero yo me considero de que como David Martínez he hecho lo que me gusta, hago lo que me gusta, lo hago por convicción, pero también lo hago por principios. Lo hago porque creo que a veces uno se convierte en la voz de los que no tienen voz. Y claro, y también se convierte como la frase, la piedra en el zapato. Porque uno no puede ser, digamos, monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay críticas, hay aciertos y desaciertos en los liderazgos, y más cuando se habla de derechos humanos. Nosotros, después de que salimos desplazados de la región, duramos 12 años en Villavicencio. Pero yo siempre, por el rol del trabajo, por el trabajo que hemos venido haciendo o hicimos en su momento, cuando salimos desplazados siempre he estado entrando, saliendo. Pero radicado, en estos últimos años, digamos hace 4 años hacia acá, 5 años. Pero yo siempre he estado afuera. Yo tengo 2 hijos, digamos, en el hogar 2 hijos. Mi hijo varón y mi hija mujer, que cada uno ya tiene su hogar y cada uno tiene su hijo. O sea, tenemos 2 nietos, nieta y nieto. Yo tengo otra hija por aparte, vive en el Huila y tiene 2 niños. Ya uno tiene 16 años, el otro tiene como 14, 15. Digamos, humildemente lo han tenido todo. Y todo quiere decir el vestuario, la educación. Quizás no, mi hijo no quiso estudiar más porque yo diría que no quiso. No fue posible que estudiara más. Mi hija sí terminó el bachiller,
pero ella es de las mujeres que ella no quiere hacer una carrera. Ella dice que no, que para qué carreras, pero tiene una profesión, que es el tema de, ella estudia belleza, y en lo que hemos podido le hemos colaborado, y está trabajando en eso. Pues mi familia ha vivido, pues yo diría que esto lo separa mucho, digamos, del seno del hogar, porque el trabajo social se convierte en un trabajo primario y casi la familia de uno se convierte en un tema secundario, no porque uno quiera, sino por las labores, por la responsabilidad en el trabajo de liderazgo. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que duro 8 días, 15 días, 20 días, y vengo a la casa y me estoy 5 días. Pero esos 5 días tampoco no es que esté en la casa, porque yo llego y al cual más lo llama, que David, que venga, que necesito un favor, o que por teléfono necesito que me explique esto, que me explique aquello. O sea, no es que uno descanse, no es que uno entonces le dedica todos esos 5 días a la familia, también tiene que compartirlos. ¿Y cómo hace uno para negarle, digamos, no una asesoría, pero sí una orientación a alguien que lo necesite, que no tenga esa capacidad, no tanto la intelectual, pero sí de pronto en el tema social o jurídica? Porque medianamente uno en esto se convierte uno una persona visible en la sociedad, en la comunidad. Y tienes oportunidad de que lo llaman la gente, no solamente del municipio, sino que también lo llaman de otras regiones del país a uno, porque lo conocen. Porque medianamente tenemos esas relaciones sociales y políticas, agrarias, entre comillas, con las organizaciones filiales a la federación o con el sindicato. Para mí, ¿qué es ser sindicalista? Es tener un pensamiento crítico, pero también a favor del explotado, digamos, del trabajador que le explotan su mano de obra no calificada, y también ser sindicalista también es un riesgo. No, en un país como Colombia no es fácil hablar de ser una persona defensora de personas o del trabajador, porque por eso han habido muchos problemas, de hecho muchos asesinatos. Eso para mí significa, digamos, tener la capacidad, significa tener la capacidad también de enfrentarse uno a aquellas personas que de una u otra manera no comparten los ideales de uno o de los que somos sindicalizados. La levantada para mí en un día normal es máximo 6:30, pero también las obligaciones lo llevan a uno a tener que salir también de la casa, a ir a hablar con el vecino, que a una reunión de organizaciones, que una reunión con las víctimas, que una reunión del sindicato. Bueno, hoy por hoy, ¿qué tal lo de la sentencia? También nos ha convocado a estar un poco más activo en la orientación del qué hacer con los que salieron beneficiados en lo de la sentencia de la Corte. Entonces eso también requiere de tiempo y requiere de dedicación, pero para eso tiene que tener una convicción y poder de convocatoria para poder que la gente llegue. Digamos que el sindicalismo ayuda a construir país, eso es una cuestión, no es que sea una utopía, pero sí es un reto. Es un reto porque al sindicalismo
lo han acribillado, lo han asesinado, lo han estigmatizado y lo han perseguido. Hoy que estamos en el nuevo gobierno, digamos el nuevo gobierno de cambio, tenemos una oportunidad de poder, si la levantábamos antes, si levantábamos la voz antes, hoy por hoy creo que al medio de todas las adversidades podemos tener más oportunidades de levantar la voz en el sindicalismo en Colombia y en América Latina. Pero todo eso depende de los liderazgos que se creen, porque los liderazgos no se decretan. Ser dirigente o ser líder se construye y se hace. Es de la mejor manera que nosotros podemos, bueno, también la formación política y educativa. Porque un dirigente sin formación política no es dirigente. Es como decir que un campesino sin tierra no es campesino. Ser defensor de derechos es una convicción, es digamos, por principio de la solidaridad. No todo el mundo tenemos esa creatividad, esa capacidad de la denuncia. Y no solamente la denuncia por escrito, también verbal. Porque es que defensor de derechos humanos no es solamente hablar por el derecho a la vida del ser humano. Defensor de derechos humanos es hablar también del medio ambiente, de hablar de la naturaleza, hablar del derecho al agua, que es un elemento vital para el ser humano. Hablar de derechos humanos es estar en contra del extractivismo indiscriminado. Hablar de derechos humanos es también defender bueno, todo lo que encierra el tema naturaleza, porque de ahí dependemos también nosotros. Pero bueno, algunos no lo miran de esa manera. Algunos lo miran que hablar de derechos humanos es estar en contra del contendor, del criminal, del que me torturó, del policía que me capturó, del paramilitar, o del insurgente, o del insurgente disidente. Porque los derechos humanos es un factor que todos los días lo vivimos, desde la casa en adelante. Y hablar de derechos humanos también es poder comer bien, dormir bien, dijo Francia Márquez. Mi sueño siempre ha sido que la gente se deje orientar y se deje organizar para que reivindique sus derechos. Hoy por hoy, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a veces la gente dice, pero es que usted mire, que no sé qué, pero si no fuera por la lucha, que unos poquiticos sindicalizados reclaman, no hubieran los logros. No hubieran los logros. Entonces, digamos, eso ha sido como uno de los sueños que yo he tenido. Yo nunca he aspirado de pronto de ser, y nunca aspiraba incluso de ser un dirigente nacional, pero eso lo va dando el tiempo. Eso es como cuando usted comienza a jugar fútbol y a la medida que usted va corriendo detrás del balón se va calentando y como que corre más. El sindicalismo cuenta. Como parte de una mirada internacional, conversamos con Flavia Marco Navarro, abogada boliviana, magíster en Derecho Económico y especialista en estudios de género. Ella nos comparte un panorama actualizado sobre el estado de las mujeres en Latinoamérica, haciendo énfasis en las políticas que los gobiernos actuales deben adoptar para empoderar a las mujeres
en términos laborales, salariales y sociales. Bueno, muchas gracias, Flavia, por aceptar esta entrevista. Quisiéramos iniciar por preguntarte, tomando como referente Latinoamérica, ¿qué tan profundas son las brechas de género en el acceso al mundo del trabajo para la región? Pues gracias a ustedes. Bueno, el panorama en materia de autonomía económica y acceso al empleo, al mercado laboral de las mujeres en América Latina, la verdad que es bastante heterogéneo, ¿no? De todas formas, en términos generales, podemos decir que ha habido hasta hace unos años un avance. Por ejemplo, la población económicamente activa ha venido creciendo en la región, pero así todo nos topamos con una serie de obstáculos y de brechas que se manifiestan ¿en qué? Se manifiestan en una diferencia en los ingresos laborales importante. Tenemos países con brechas de 10 puntos porcentuales, pero tenemos otros con casi 40, ¿no? Entonces se manifiesta, digo, en una desigualdad en los ingresos laborales, en las remuneraciones. Y se manifiesta también en la segregación ocupacional de género. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres nos ubicamos en ciertos nichos del mercado laboral que tienen que ver con el sector servicios, ¿no? Salud, educación, servicios sociales y personales, en ciertas categorías ocupacionales. Esto es lo que se conoce como segregación ocupacional de género horizontal. Pero también hay otra forma de segregación, que es la vertical, que quiere decir que nosotras no accedemos a los puestos laborales de mayor jerarquía, de mayor reconocimiento social, de mayor remuneración y de mayor poder, ¿no? Ambos fenómenos, segregación ocupacional y discriminación en las remuneraciones, están relacionados porque los oficios femeninos suelen ser los peor pagados, ¿no? Y esto tiene que ver con la feminización. Un ejemplo de eso son los oficios del cuidado, por ejemplo, ¿no? El cuidado aquí tiene distintas entradas si hablamos del mercado laboral, ¿no? Porque los oficios del cuidado, por ser del cuidado y ser femenino, son mal pagados, tienen escaso reconocimiento social. Un ejemplo de ellos es el empleo doméstico, el trabajo remunerado del hogar. Y por otro lado, otra entrada para relacionar el cuidado con el mercado laboral es que nuestra dedicación masiva al trabajo no remunerado en el hogar dificulta y condiciona nuestra inserción laboral. Y pensando en esas brechas de género para acceder al mundo del trabajo, ¿qué pudieras comentarnos en torno a cómo afecta esto la autonomía económica de las mujeres? ¿Cuál es el panorama que tenemos en la región frente a la autonomía económica de las mujeres? Pues en el mundo de hoy, no participar del mercado laboral casi equivale a no tener autonomía económica. Si yo no tengo una remuneración, no tengo ingresos propios. Entonces, no puedo hablar de autonomía económica. Ahora, esto tampoco nos debe llevar a confusión. ¿Por qué? Porque tener un empleo y una remuneración no necesariamente equivale a autonomía económica. Me explico. Es un requisito indispensable, pero no suficiente. La remuneración, reitero, es un requisito indispensable, pero no suficiente para la autonomía económica. ¿Qué más necesito? Necesito un empleo decente, necesito un empleo digno, necesito derechos laborales, necesito que la cuantía de mi remuneración me posibilite cierta libertad. O sea, porque si yo tengo horarios extremos, no tengo derechos laborales y lo poco que gano lo destino a la salud y educación de mi familia, tampoco puedo hablar de autonomía económica porque mi margen de decisión está bien reducido, ¿no? Entonces, el panorama de la autonomía económica tiene que ver un poco, no solo con el acceso de las mujeres al empleo, sino con las condiciones y la calidad del empleo en América Latina, que sabemos que es peor para las mujeres que para los hombres. La muestra máxima es la sobrerepresentación de mujeres en la informalidad, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, eso plantea retos importantes para la región y para las mujeres, por supuesto. Flavia, en este sentido, ¿cuál sería el balance que puedas realizar sobre los avances en materia de derechos de las mujeres, de incorporar, digamos, el enfoque de género al mundo del trabajo? ¿Cuál sería ese balance general que pudieras comentar en torno, digamos, al desarrollo que ha tenido estas temáticas en la región? Indudablemente hay avances.
el ingreso de las mujeres al mercado laboral es en sí un avance. Las reformas laborales han sido un avance, hay una serie de conquistas jurídicas, no solo en los códigos del trabajo, sino también en las constituciones, pero en América Latina y quizás más en los países andinos, solemos poner demasiadas experiencias en el marco legal, ¿no? Y desde mi interpretación lo que nos está fallando es el marco institucional, ¿no? Que tiene que ver con los mecanismos que garantizan y hacen efectivos los derechos, ¿no? También los derechos laborales y sociales, ¿no? Los mecanismos de tutela de derechos, la labor de las inspectorías del trabajo, todo lo que tiene que ver con gobernanza institucional en torno a los derechos del trabajo son un tema pendiente, son un enorme desafío de los estados, pero también de los movimientos de mujeres. Esto no quiere decir que nuestras legislaciones sean perfectas y que no tengamos desafíos en la materia, las tenemos, pero desde mi punto de vista, nuestra mayor desafío, nuestra mayor deuda tiene que ver con el funcionamiento institucional y la gobernanza institucional. Flavia, y con respecto a las medidas que deberían adoptar los gobiernos para avanzar en este sentido, ¿cuál crees que serían, digamos, las apuestas en torno pues como a las políticas públicas que se deban promover desde los gobiernos principalmente? Yo creo que tienen que ver con lo que decía, ¿no? Hay un set de medidas que tendrían que ver con gobernanza institucional y mecanismos de tutelas de derechos, ¿no? A cargo de los ministerios de trabajo, pero no solo de los ministerios de trabajo. Por un lado, tienen que ver con burocracias, con trámites, con acceso a las prestaciones sociales, ¿no? A la seguridad social, en fin. Ese es un gran área de desafío. Y otro gran área de desafío tiene que ver con el ejercicio del derecho al cuidado, íntimamente vinculado a las posibilidades de autonomía económica de las mujeres, ¿no? El ejercicio del derecho al cuidado pasa por los derechos laborales, pero va más allá, ¿no? Entonces, ese también es una deuda pendiente que ha crecido en la demanda de los movimientos de mujeres y que los feminismos tienen una serie de propuestas en ese sentido y que hay muchos gobiernos que están empezando a tomar medidas, pero son todavía incipientes y tenemos que estar pendientes y insistir para posibilitar su sostenibilidad donde han empezado y para que arranquen en buen pie donde todavía no tenemos políticas de cuidado, ¿no? Vale, Flavia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta entrevista. Gracias por ver esta edición. Las y los invitamos a compartir este contenido en sus redes sociales y con sus amigos. Nos vemos en una próxima edición. No olviden suscribirse al canal de YouTube de la Escuela Nacional Sindical y seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estaremos interactuando constantemente con todos y todas.